Dios los bendiga. Bueno, gracias al Señor, otro día, otro jueves de bendición para todos nosotros que podemos recibir la palabra de Dios y poder dar la palabra de Dios. Como les digo siempre y les seguiré diciendo, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos amados, y como siempre les digo que de dejar entrar la palabra del Señor a nuestros hogares es una bendición muy grande también. Así que bueno, extrañamos congregarnos naturalmente, pero el tiempo es del Señor. Todos los tiempos son del Señor y eso es lo que tenemos que saber nosotros para saber por qué motivo pasa lo que pasa, pero todo lo permite el Señor. Amén, amados. Y bueno, quizás sea una penitencia para el mundo, quizás también. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes también de la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este libro santo y sagrado, hermano. Amén. Y claro, también tenemos que saber que sin entender no podemos crecer. Amén, amados. Sin entender. Pero muchos se preocupan de que no entienden. Pero hay que perseverar, porque el Espíritu Santo prueba todo. En la perseverancia de cada uno, escuchen, en la perseverancia de cada uno está de lo que predicamos el otro día. Amén. Está la paciencia, el poder soportar las pruebas. Entonces esto también en la enseñanza es perseverar. No podemos muchas veces entender la palabra en tan poco tiempo que conocemos al Señor o estamos en el Señor. Pero por eso el entendimiento, el entender viene, así podemos nosotros crecer espiritualmente. Todo lleva su tiempo, como le dije, todo, pero ya el Espíritu Santo nos va a ir dando todo ese conocimiento, porque es un conocimiento divino de entender la palabra, entenderla con todo ese amor que uno puede tener. Claro, muchas veces se han quejado de decir cómo vamos a entender si no hay nadie que nos predique, cómo vamos a saber, sí, pero es lo que se dice, ¿no es cierto? Lo que decían. Pero hoy tenemos, gracias a Dios, mucha palabra, mucho entendimiento, enseñanzas, y en muchos lugares que podemos saber la enseñanza, está todo escrito, todo está escrito aquí, todo lo tenemos que saber, hermanos, amén, de la Escritura, que todo lo que podamos escuchar, el oír la palabra tiene que estar escrito y no acomodarla a la manera que conviene o que le puede convenir a alguien. Amén. Entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Si me quieren acompañar ya, por eso los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por alguno que no llegó a tiempo, lo estoy bendiciendo porque no hay bendición más grande y privilegio más grande para un hombre, una mujer, bendecir, porque bendiciendo te bendeciré. Así dijo el Señor a Abraham. Amén. Así que siempre tenemos que bendecir. Si me quieren acompañar a Romanos capítulo 10, por favor. Vamos a leer 2 versículos. Romanos capítulo 10. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Vamos a leer del versículo 14. Pensar que el Señor le cegó el entendimiento, ¿no? El conocimiento al pueblo de Israel, el Señor se lo cegó. Si no, no lo hubieran matado quizás, pero no reconocieron al Mesías. Todo lo que hace Dios, para que hoy nosotros podamos como gentiles recibir la palabra. Bueno, todo lo tienen, entonces vamos a la escritura de Romanos 10, capítulo 14. Y dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Fíjese, es profundo. No podemos hablar del que no conocemos y creemos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjese bien lo que está diciendo este capítulo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Amén. Hoy creo que hay enseñanza de mucha sabiduría por demás, y todo escrito está, y de años tras años, y muchos lamentablemente de todo lo que han oído, y muchos han crecido espiritualmente y hoy están apartados, amén, están apartados. Pero esto es lo que realmente estaba el pueblo de Israel rechazando el evangelio, amén. Entonces, pero dice el siguiente: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian la buena nueva. Las buenas nuevas son el evangelio, hermanos amados. Entonces, es lo que tenemos que ver siempre nosotros. Así también los discípulos se quejaban al Señor, porque no es que se quejaban, pero le decían: ¿por qué hablas siempre en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? A ellos se lo revelaba, pero a los discípulos, pero a otros no se lo revelaba, porque buscaba que ellos puedan entender por parábolas, amén, por esas parábolas. Entonces, en la palabra del sembrador, por ejemplo, tenemos el ejemplo. Esto es una parábola que el Señor, amén, les hablaba de muchas parábolas, pero ellos no la entendían. Sin embargo, en esta parábola, si me quieren acompañar, por favor, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer esa palabra del sembrador. Búsquelo. Y dice así la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Imagínense, estaban en una playa, mucha gente, y está hablando de un sembrador. ¿Qué se puede plantar en una playa? Nada. Amén. Nada. Pero él le habló la palabra del sembrador. Y mire que dice el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual, al 100, al 60 y al 30 por uno. Mire que es lo que es cuando uno escucha la palabra. Amén, amados. Escucha, oye la palabra. El que se va a encargar de esto es el Señor, de hacer ver lo que... Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Qué privilegio oír la palabra. Al oír, poderla entender también. Entonces, es algo que le podemos pedir a Dios
al Señor de que nos haga entender la palabra. Amén. Entonces, aquí tenemos esta enseñanza que nos da, y también tenemos que ver, naturalmente, el versículo 8 dice: la que cayó en buena tierra, dice que va a dar fruto al 100, al cual al 60 y al cual al 30. Fíjense lo que va a dar la palabra. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice lo mismo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Son 3 puntos principales, hermano. Fíjese, cuando usted recibe la palabra, ya conoce, tiene conocimiento el 30%, ya ha decidido ser discípulo, por ejemplo. Ser discípulo. Cuando ya la tiene al 60%, porque es un discípulo crecido. Y cuando está al 100% es porque Dios ya le dio los dones. Amén, amado. Le dio los dones. Por eso tenemos que perseverar. Perseverar. Y es tan profundo esta enseñanza que a mí al menos me conmueve, no le puedo decir me emociona, pero me conmueve de saber el privilegio que nos da Dios, del 30, del 60 y al 100. Amén. Entonces, ya cuando tiene el 30, un hermano que empezó en la iglesia y ya decidió ser discípulo. Luego ya crece como discípulo para tener el 60. Y después de ahí se encarga el Espíritu Santo de darle los dones. Esos dones divinos. Dones que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Pero ve su corazón. Que usted lo quiere aceptar, quiere estar con el Señor, quiere aprender. Y también, lamentablemente, muchos han estado años en la iglesia y no han querido ser discípulos, o no han querido y siguen congregando, pero hoy, en el tiempo que estamos dando esta enseñanza para que puedan entender que tienen la oportunidad de saber y entender de que en muchos lugares, como nosotros en nuestra iglesia, damos los discipulados, tanto el miércoles como damos Apocalipsis, damos los viernes el discipulado, y los hermanos que perseveran, que están creciendo, muchos al 30, otros al 60 y otros están ya crecidos también. Pero esto es lo que va aumentando la fe de cada uno en el entendimiento y el conocimiento de la palabra, que es la pura verdad. Amén, amados. Es la pura verdad. Entonces, es decir, que los grupos de creyentes que no fructificaron fueron aquellos que no entendieron la palabra. No dieron un fruto. Del 30, del 60 y al 100 por uno. No dieron el fruto. Entonces debemos saber algo importante. Es que debemos mencionar que al creyente que da fruto, lo puedan, mire usted, al creyente que da fruto, se ha dejado podar. Amén, amado. Se ha dejado podar. Eso es lo interesante. Entonces, cuando más fue podado, más fruto va a ir dando. Amén. Si no, no puede decidir, como les dije antes, ser un siervo de Dios, servir a Dios. Amén. Entonces, qué lindo que es la palabra, hermanos amados. Es lo más lindo que nos puede dar a todos nosotros. Entonces, para que demos más fruto, pero aquellos no dan fruto, serán cortados y echados al fuego. Así dice la palabra. Amén, amado. Entonces, Jesús nos hace una comparación a nosotros, por ejemplo, con el árbol. Esa comparación con el árbol. Él nos compara como árboles. Amén. Entonces, yo quisiera que me puedan acompañar a Lucas, por favor. Lucas, vamos a leer Lucas 6. Lucas capítulo 6.
Lucas 6, vamos a leer tres versículos. 43, gloria a Dios. Al 45. Búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra. Búsquelo. Gloria a Dios. El árbol siempre se va a conocer por los frutos. Amén. Y así es lo que nos enseña la Escritura en esta enseñanza que nos da este Señor amado, divino, que dio la vida por nosotros. Amén. Dice así versículo 43. ¿No es buen árbol el que da malos frutos? Ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Amén. El hombre bueno, del buen fruto de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Mire la enseñanza que da nuestro Señor Jesús de tantos miles de años, casi 2000 años, que nosotros vamos a conocer a la persona por lo que sale del corazón, habla la boca. ¿Qué árbol es? Amén. ¿Qué árbol es? Entonces, gloria a Dios. Entonces aquí marca la diferencia. Son aquellos que entendieron la palabra. Es por este motivo que perseveraron y que son muy fieles. Muy fieles. Primero a Dios, naturalmente. Después a la iglesia. Amén. Es por esto que debemos anhelar tener el entendimiento. Entender la palabra. Y dar fruto que Dios quiere que demos, porque el árbol se conoce por los frutos. Amén. Entonces, por eso siempre, al menos yo me pongo siempre de ejemplo, yo confiaba en toda la gente, creía en toda la gente creía y confiaba, pero no tenía este entendimiento, este conocimiento que me dio el Espíritu Santo para conocer a las personas, porque hay que dejarlos hablar. Para que sepamos lo que tiene en el corazón, sale por la boca. Y nos cuida el Señor y nos hace ver con quién estamos. Entonces, eso es un crecimiento espiritual divino, de solo Dios lo puede dar, hermanos amados. Amén. Solo Él lo puede dar. Entonces, esto es lo que y permanecieron. Anhelar tener entendimiento. Es el dar fruto que Dios quiere que demos, porque el árbol se conoce por los frutos, como dijimos nosotros recién, y el hombre se conoce por el corazón, porque todo el fruto, todo está en el corazón, de la mente va al corazón y del corazón sale por la boca, hermanos. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener dominio propio, un dominio propio guiado por el Espíritu Santo. Reflexionar antes de contestar, reflexionar antes de hablar. Amén, amado. Porque somos testimonios que somos cristianos. Y el testimonio va a convertir a muchas personas. Y nunca jamás el Señor te va a hacer avergonzar. Amén, hermano. Punto 1. Consiguiente, la sabiduría del Nuevo Testamento revela la diferencia entre una conducta correcta basada solamente en la ley y las obras de justicia que proceden del corazón, de una nueva vida en Cristo, que es el nuevo nacimiento en nuestra vida. Amén, amados. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, esto pasó cuando iban del camino a Emaús. El camino de Emaús, mire, es una enseñanza muy grande.
muy grande. Esto pasó. Y no leyeron las Escrituras y las profecías de tantos profetas de la muerte del Mesías, de lo que iba a pasar. Y venía un tal Cleofás que era tío de Jesús, era hermano de José, que era el padre de José, que era carpintero, trabajaba con el Padre y todo, pero sabemos que Jesús vino engendrado por el Espíritu Santo, pero representaba al padre de este Cleofás, así dice el entendimiento de la teología, que era el hermano de José y venía en el camino, venía. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros hoy de la venida del Señor Jesús? Que supimos y hoy está predicado en todo el mundo, predicado y enseñado el Evangelio de Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no nos pase a nosotros esto, a muchos que no les pase, de apartarse del camino, como estos que venían discutiendo y hablando de las Escrituras. Y hasta lo critican también al Señor. Mire, y el Señor se les presenta a ellos. Le veló los ojos, ¿sabe para qué? Para que no lo conocieran. Le veló la vista. ¿Para qué? Para que no lo conocieran. Mire lo que hace Dios, lo que llega a ser. Pero todo tenía que ser un plan de Dios para que hoy nosotros podamos estar en el reino de Dios y ser parte del pueblo de la Jerusalén celestial y de la Israel celestial, que es un privilegio tan grande aquí en la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque hemos el otro día, como le hablábamos de las pruebas nos han hecho crecer, nos han hecho esperar y nos dio todo, un entendimiento, un conocimiento y sabiduría para poder estar en el camino y llegar a perseverar en tantos años, al menos como yo, tantos años que estoy en el camino, 35 años, pero ustedes tienen que saber que Dios siempre va a estar con ustedes. Amén, amados. Bueno, aquí lo que pasaba con Emmanuel. Mire, vayamos a Lucas 24, por favor. Vamos a leer del versículo 13. Gloria a Dios. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y dice así la palabra. Dice así la palabra. Vamos a leerlo para que podamos nosotros tener ese entendimiento y conocimiento de que la venida del Señor está cerca. Ellos jamás supieron lo que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire qué dice la Escritura. Versículo 3. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son aproximadamente, y son 10 kilómetros, aproximadamente 10 kilómetros, 100 cuadras, 90 y pico, 99 cuadras, 98 cuadras. Mire, son varias cuadras, Por eso lo voy a leer nuevamente este versículo. Mire, dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mire, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese lo que es amar a Dios
Y la enseñanza para nosotros que cuántas veces Dios puede velar los ojos de personas que nos quieren hacer un daño. Hoy como se está viviendo y estamos viviendo todos en esta situación, cómo Dios puede velar los ojos y a usted lo hace hasta con un uniforme lo puede hacer. Amén, amado. Hasta con un uniforme lo puede hacer. Mire, y dice, gloria a Dios. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, este es el tío. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le fue crucificado. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjese usted cómo ellos se estaban quejando, cómo que estaban cuestionándolo, que había de venir a redimir a Israel. ¿Y a qué vino el Señor? ¿A qué vino el Señor? A redimir a Israel. No lo reconocieron como profeta. No lo reconocieron, teniendo todas las escrituras de todos los profetas. Mire, porque lo va a decir después el Señor, lo va a decir el Señor Jesús, lo va a decir. Muchos creyeron, otros no creyeron. Y mire, y dice, gloria a Dios. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mire usted, no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos. Mire, es extraordinario. Esto lo habla Jesús. Dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, quiere decir que no habían leído jamás la palabra de Dios, siendo que los profetas todo lo habían dicho. Y mire, los sacerdotes, los escribas, maestros, y no pudieron discernir y saber que Él era el Mesías. Tenían cegado el entendimiento. Entonces dice, yo voy a leer nuevamente el versículo 25, porque esto es lo que el Señor Jesús, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Estaba todo escrito. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Ellos lo negaron, pero les cegó el entendimiento. Amén. Porque ya estaba escrito que iba a sufrir, y Isaías 53 lo dice todo, de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar. Entonces, todo, de que iban a ser de una virgen. Todos
lo que han dicho y lo que han escuchado. Y hoy que no nos pase a nosotros, que no le pase al mundo, de que no han advertido de que el Señor viene, que el Señor está a la puerta, que el Señor está pronto. No pueden tener excusa de decir nadie me habló ni nadie me predicó, hermanos, con todo lo que está toda la tecnología tan avanzada, hermanos. Hasta una película se ha hecho. Esa película de Cristo, la pasión, que todavía muchos dicen, exageraron. No exageraron nada. Así fue tan peor todavía de lo que estaba en esa película, hermanos amados. Por eso Dios permitió que puedan hacer esa película. Y mire usted, tanto el que hizo de Cristo se convirtió al Señor y el productor se convirtió al Señor. Y ese productor después lo sacaron de Hollywood porque amaba al Señor. ¿Usted se imagina lo que habrán escuchado, lo que habrán sentido ellos al hacer esta película? Entonces, quiere decir que el Señor nos dejó una gran comisión. Amén. Nos dejó una gran comisión. Así lo dice Marcos capítulo 16 al 18. Y de predicar este evangelio a todos el mundo, hasta el fin del mundo, que somos nosotros, los argentinos. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que tener, este entendimiento, hermanos amados. Entonces, dice el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Mire que dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hasta de él decían, yo por el tiempo no lo voy a dar, pero les puedo decir que decía que hasta le iban a arrancar la barba, hasta pedazos de carne de su rostro, le iban a escupir el rostro, esputos al rostro del Señor Jesús. Estaba todo escrito, todo escrito. Y hasta los salmos, ya estaban los salmos dando a entender lo que hasta David tenía la revelación del Mesías que iba a venir, el Cristo que iba a venir, el Salvador del mundo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre, qué bueno eres tú. Eres muy bueno, Señor. Entonces es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos amados. Lo que tenemos que ver nosotros. Entonces tenemos que entender, porque sin entender no podemos crecer, hermano. No podemos crecer. Y ese paso tan hermoso de querer tener el 30, el 60 y el 100 por uno, hermano. Amén. Pero vamos a hablar de la palabra entendimiento. Yo les hablé varias veces del entendimiento, hermanos, pero esta es una palabra como las parábolas del Señor. Esa palabra viene del hebreo, que quiere decir lev, y está en la Strong 3820, que significa ánimo, atención, corazón, cordura, cuidado, dar. Por eso, cuidado, porque si tiene entendimiento de Dios, usted va a tener cuidado con quién habla y con quién se junta. Amén, amados. ¿Con quién se junta? Tener cuidado. Entonces esto es esforzado, gozoso, pensamiento y sabiduría de Dios. El entendimiento espiritual, que no es sabiduría del mundo ni entendimiento del mundo. Es un entendimiento y sabiduría espiritual, hermanos amados. Entonces, por eso discutían y les apareció Jesús en ese camino que discutían ellos, que era el camino de Emaús, hermano. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy. Hoy tenemos que ver. Por eso el versículo 27 que vimos, Jesús mismo les aplicó para que entendieran las Escrituras. Jesús mismo les explicó para que entendieran las Escrituras. Fíjense ustedes esto. Esto nos habla que cuando nos
encontramos con Jesús resucitado, Él nos abrirá la mente para poder entender las Escrituras como los discípulos de Emmanuel. Amén. Quiere decir que el encuentro con Jesús, ¿dónde lo va a tener? Si no es en la iglesia. Amén. El encuentro con Jesús, aquellos que entran por primera vez a la iglesia, yo lo tuve, gracias a Dios, por primera vez. Y después lo va a seguir teniendo, orando en su casa, va a estar la presencia del Espíritu Santo, va a estar su casa cubierta, protegida, más en este tiempo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que detiene el entendimiento? Vamos a ver, lo que detiene el entendimiento por las Escrituras. Lo detiene, no puede crecer y tener entendimiento si no dejan las cosas del mundo. Si no dejan, no puede tener la sabiduría que quiere darle el Espíritu Santo. Tiene que ser una decisión personal. Sí, estoy con Él o a media no, porque dice que, la palabra dice, frío o caliente, al tibio lo vomito. Amén. Entonces, eso tenemos que ver, hermanos amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, que llegue la Escritura a la vida. Un ejemplo es el corazón que se llenó de amargura. Ese es un corazón que se llenó de amargura. Miren, si me quieren acompañar, por favor, a el Salmo, para que podamos ver que los salmos son también todo revelación de Dios y del Espíritu Santo. Vayamos al Salmo, por favor, 73. Gloria a Dios. Salmo 73. Gloria a Dios. Salmo 73. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 21. Gloria a Dios. Salmo 73. Vamos a leer del versículo 21. Porque toda esta es una enseñanza para nosotros, para identificarnos nosotros, hermanos amados. Identificarnos más este tiempo que hay tanta angustia, tristeza de corazón, amargura de corazón. Y dice así la Escritura, Salmo capítulo 73, versículo 21. Y dice así, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Mire, el que no pasó por esto no lo puede, pero muchos pueden estar pasando por esta situación. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire usted, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén, amado. Mire qué enseñanza nos da este salmo. Es un salmo divino, un salmo precioso. Amén. Entonces, esta es la enseñanza que nos da también. ¿Para qué? Para poder tener, como dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Amén. Era como una bestia delante de ti. Quiere decir, no entendía, pero perseveró. Era una bestia delante de él, pero no entendía, pero perseveró. Eso es lo bueno. Entonces, como una bestia delante de ti, dice el versículo 22, y el 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Quiere decir que este es una enseñanza que perseveró para poder tener este entendimiento y conocimiento. Amén. Y vayamos a otro salmo, a otro proverbio,
otro proverbio que es Proverbio capítulo 6, porque vamos a ver todo por la Escritura. Proverbio capítulo 6, para que podamos darnos cuenta y hoy nosotros podemos interiorizar nuestro íntimo corazón cómo estamos con el Señor. Entonces vamos a Proverbios 6, capítulo, gloria a Dios, 32. Por eso hay muchas cosas que nos apartan del entendimiento. Amén. Nos apartan del entendimiento. Amén. ¿Qué detiene el entendimiento? Y muchas cosas nos apartan del entendimiento. Y dice así el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma al que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. A su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará el día de la venganza. Mire usted, más hoy como se está viviendo. Hoy como se está viviendo, hermanos amados. Cómo están maltratando, están matando muchas mujeres. Pero si el hombre tiene entendimiento, tiene conocimiento, jamás va a llegar a cometer cosas que no son del agrado de Dios, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Mire, vamos a ir a otro proverbio, ya que estamos en Proverbio 11. Vamos al Proverbio 12. Mire, vamos a ver, ir Proverbio 12, 11. A ver, 12, 11. Y dice así la palabra, mire usted, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Mire qué enseñanza, qué profunda enseñanza. Esto estamos hablando lo que detiene el entendimiento, lo que detiene la bendición de Dios. Amén. Lo que detiene la bendición de Dios. Gloria a Dios. Ya que estamos en Proverbios, vamos a Proverbios 14, 29. 14, versículo 29. Acompáñeme, por favor. Y dice así. Estamos dando todo el conocimiento que estuvimos dando antes. Amén. Porque estuvimos hablando de que dejemos hablar, que es para saber con quién estamos y de lo que sale del corazón de la persona. Y dice así, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mire usted. Entonces, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne. Amén. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Por eso, todo este entendimiento, este conocimiento, tenemos que aceptarlo hoy por todo lo que el mundo está pasando. Tenemos que volver nosotros como pastores a reiniciar tantas escrituras que han conocido y otros que no la conocen, pero otros que la han conocido y hoy están al 30, al 60 y al 100%. Pero hoy puede haber alguien que quiere llegar a tener el 30%. Por eso la escritura nos lleva a ese entendimiento y ese conocimiento, porque sin conocernos podemos crecer. Gloria a Dios.
Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Qué bueno eres tú. Y ahora vamos a otro proverbio también, hermanos. Vamos a ir a otro proverbio. Proverbio 24, vamos a leer versículo 30. Proverbios 24, vamos a leer del versículo 30. Ah, cómo pasó la hora, hermanos. Gloria a Dios. Proverbios 24, versículo 30. Gloria a Dios. Búsquelo. Téngalo en su mano, que tener la palabra en la mano es una bendición muy grande. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Quiere decir que pasó por los dos campos, por el campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Amén, amado. Entonces, de lo que nos ven, van a sacar conclusión. Y de lo que nosotros vemos, sacamos conclusión del otro. De cómo somos. Amén. De cómo somos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Por eso es interesante notar que la falta de entendimiento puede también conducir a la idolatría. A la idolatría, que es uno de los peores pecados del Señor. Soberbia, orgullo, como quiera decir, orgullo, soberbia, y eso lo lleva a un hombre o una mujer a la idolatría. Entonces, por eso tenemos aquí, vamos a ir ya para terminar, a Isaías, capítulo 44. Vamos a leer del versículo 18. Isaías, gloria a Dios, capítulo 44, versículo, gloria a Dios, 18, dos versículos para terminar y cerrar esta prédica, señores, amados, hermanos. Y también digo, señores en Cristo, los que son fieles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Es profundo lo que está diciendo. Amén, amado. Es muy profundo. Escuche. Muy profundo. Yo lo voy a leer nuevamente. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. Cuando uno no quiere, no quiere. Desprecia o no quiere, no es obligación, es un libre albedrío. Entonces, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Quiere decir que es un corazón de piedra, un corazón cerrado, un corazón que no está abierto para recibir la palabra de Dios, hermanos amados. Versículo 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Fíjese, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre su brasa cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré
delante de un tronco de árbol. Amén, amado. Entonces, es lo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, todas estas cosas, de saber entender más en este tiempo, con el amor, con las ganas, aunque vengas cansado, vengas atareado, busca de congregarte virtualmente, de buscar la palabra, que la palabra pueda entrar a tu hogar y crecer espiritualmente en este entendimiento. Sin entender, no podemos crecer, hermano. Amén. No podemos crecer. Entonces, por eso, gloria a Dios de tantos años divinos, por eso los años divinos, hermanos, divinos, hermanos que han perseverado de tantos años y hoy tienen un crecimiento hermoso, un entendimiento. Y muchas veces el pastor escucha que dice, no entiendo, pero ya vas a entender, persevera. Que no nos pase a los que iban en camino a Emaús y que pasó. No habían entendido nada, se lo tuvo que revelar el Señor Jesús, pero cómo se le puso al lado de ellos para que pudieran tener ese entendimiento y ese conocimiento, siendo que, ¿por qué lo hizo? Porque tampoco habían leído jamás ni Proverbios, ni los Salmos, ni los profetas habían escuchado de que el Mesías venía para dar la vida por el mundo. Amén, amados. A sanar, a curar, a dar vista a los ciegos y a resucitar muertos. Amén, amados. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor. Hoy, Señor, sin entender, Señor, no podemos crecer, Señor. Y tenemos toda la bendición tuya, Señor, de Dios. Y en el tiempo que está pasando el mundo, todo lo que está pasando, Señor, nadie te nombra a ti, Padre. Nadie te nombra a ti. Pero nosotros tenemos este privilegio de que tú nos cuidas. Podemos pasar la prueba, claro que sí. Cualquier prueba de enfermedad, cualquier prueba que nos pueda pasar, de sustento, de lo que sea, pero tú vas a estar con nosotros, Señor. Siempre vas a estar con nosotros. Porque tú lo has declarado, que tus hijos le vas a dar el entendimiento y el conocimiento de todo lo que está escrito para que podamos creer en el Hijo de Dios, ese privilegio grande de ese Hijo que mandó para que nosotros hoy podamos ser hijos también. Puede usted examinarse y decir, qué privilegio grande tengo de ser un hijo o una hija de Dios con mi hermano mayor Jesucristo. Y después me dice lo que hace Dios en su vida, para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, Señor. Yo voy a invitar, si alguno está mirando esta prédica y está enfermo, porque hoy es día de sanidad y liberación también, Señor. Y también puede ser liberado de ancestros, Padre, de esta maldición de no tener un entendimiento en su vida. También, Señor, por alguno que se ha apartado del camino y ha conocido tu palabra, Señor, y hasta muchos pueden estar enojados contigo, Señor, y se han apartado por lo que ha venido, pero tienen oportunidad de volver al camino, Señor, porque es el corazón que decide de ellos. El corazón es todo en nuestra vida. Él no te vino a pedir el dinero, Él no te vino a pedir tu casa, Él no te vino a pedir nada, nada en absoluto. Dice, hijo mío, dame tu corazón. Proverbio 27:4. Hijo mío, dame tu corazón. Entonces, es lo que único tenemos, darle el corazón a Él. Y después me dices tú lo que hace el Señor en tu vida. Si tú hoy quieres aceptarlo como el Señor de tu vida, un día así lo hice yo, era joven, muy joven, pero me cambió la vida. Si hoy lo quieres aceptar y tienes una enfermedad, tienes COVID, te han quedado rastros de COVID o cualquier enfermedad, diabetes, no voy a nombrar todas las enfermedades, pero solo con que tú la confieses, mientras hacemos esta oración,
cierre sus ojos y confiésele al Señor qué necesidad tienes de enfermedad, de sustento, de amargura, de tristeza, de duelo, que Él te va a dar toda la paz y el consuelo que el Espíritu Santo sabe dar. Y hoy tenés la oportunidad para que entre el Espíritu Santo en tu vida, de declararlo al Señor como el dueño y Señor de tu vida. Cierra los ojos, pon tu mano en el corazón y repite estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias. Señor, por algo escuché esta escritura, por algo escuché la prédica, Señor. Sé que es un llamado que tú me haces, Padre, que no voy a tener excusa de aquí en adelante. Señor Jesús, yo he decidido ser un hijo tuyo. Yo te pido perdón porque sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Señor Jesús, tú conoces mi enfermedad, conoces lo que estoy pasando, la situación que estoy pasando, pero hoy te declaro como el Señor de mi vida. Repítalo. Hoy te declaro como el Señor de mi vida, Señor. Salva mi casa y toda mi familia. Señor Jesús, gracias, porque creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por esta salvación eterna, por tu Espíritu Santo que hoy entra en mi vida, para sanarme y liberarme de toda situación que pueda tener y seguirte y escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos amados.